Buen día. Ustedes recuerdan que en la secundaria hemos aprendido a resolver algunas ecuaciones algebraicas respetando la variable o la incógnita. En particular, hemos aprendido a resolver una ecuación de segundo grado que tiene la forma a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0, cuya solución se podía obtener factorizando y posteriormente encontrando los valores de las variables x que nos daba, que resultaban de la expresión x1, x2 igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Esa expresión recordemos que se desprendía del teorema de Bhaskara. Muy bien, también hemos aprendido a resolver otras ecuaciones que por simple inspección, es decir, por simple observación, podíamos llegar a encontrar el valor de la raíz, como es el caso de la función seno de x menos 1 igual a 0, que sabemos que en el intervalo 0 pi, la solución de esa ecuación, que es una ecuación trigonométrica, es igual a x igual a pi sobre 2. Pero lamentablemente hay ecuaciones que no se pueden resolver ni por inspección u observación o despeje. Por ejemplo, la ecuación e a la menos x igual a 0, que es una ecuación exponencial que nosotros le vamos a llamar a todas las ecuaciones que no sean algebraicas o polinómicas, la vamos a llamar trascendentes, que entran dentro de la familia de las ecuaciones no lineales. La resolución de esas ecuaciones no lineales es un problema que se presenta con mucha frecuencia, especialmente en problemas técnicos o de ingeniería, por ejemplo, problemas de optimización o problemas de control de procesos. En general, no existen métodos de resolución formal de ecuaciones no lineales. Solo existen métodos para polinomios de grados menores a 5, y es por tal motivo es importante el estudio de los métodos numéricos que nos ayudan en la búsqueda de las soluciones aproximadas para todos estos problemas. Es muy importante, por lo tanto recalco, este tema que vamos a comenzar a trabajar ahora. La siguiente, esa es la introducción, importante para ubicarnos. Ya hemos dicho que uno de los problemas más frecuentes es encontrarnos con que tenemos que resolver, es decir, encontrar las raíces o los ceros o raíces de ecuaciones de la forma f de x igual a 0, donde la función viene dada en forma explícita, o por ejemplo, puede ser, es decir, puede venir dada por una función polinómica o una función trascendente, que ya vimos que la función trascendente son, por ejemplo, la función exponencial, las logarítmicas, las trigonométricas, etc. Sea f una función, llamamos ecuación a cualquier expresión del tipo f de x igual a 0, es decir, una ecuación, recuerden que es una igualdad. Si esa f de x es una función polinómica, a la ecuación polinómica la denominamos ecuación algebraica o polinómica. En cualquier otro caso se denomina ecuación trascendente. Bien, eso es lo que acabamos de hablar. Llamamos raíz de la ecuación f de x igual a 0 o 0 de la función f de x a cualquier número r que verifica, es decir, que cumple que la función nr es igual a 0. Por ejemplo, si observamos un gráfico, podemos ver que las raíces de esta gráfica, de esta función igual a f de x, son R1, R2 y R3, donde R1 y R3 tienen una multiplicidad simple, es decir, que cortan lisa y llanamente el eje de las x, mientras que R2 es una multiplicidad doble. ¿Qué quiere decir? Que es una función que toca y rebota. Cuando la función toca y rebota el eje de las x, tenemos que pensar que el orden de la multiplicidad es par. Puede ser 2, 4 y así sucesivamente. Mientras que cuando la función corta lisa y llanamente el eje de las x, el orden de multiplicidad es impar. Bien, 1, 3, 5, 7, etc.
Eso es simplemente un repaso. Ahora vamos formalmente a los pasos para la resolución de una ecuación no lineal. Vamos a empezar por las más sencillas, que son las ecuaciones polinómicas. En general, una ecuación polinómica consta de 3 pasos. Un primer paso, que es el paso de acotación. Un segundo paso, que es el paso de separación. Y el último paso, que es el paso de la aproximación. Cuando hablamos de acotar, vamos a realizar, lo que vamos a hacer es encontrar el intervalo de acotación. Es decir, encontrar el intervalo donde los extremos de este intervalo son el límite inferior y el límite superior. Dentro de este intervalo se encuentran todas las raíces de esa ecuación polinómica. Y fuera de ese intervalo no vamos a encontrar ninguna raíz real de la ecuación. Cuando hablamos de separación o de separar, consiste en identificar los subintervalos que existen dentro de este intervalo de acotación, donde existen raíces reales. Es decir, vamos a encontrar, vamos a individualizar, vamos a detectar los subintervalos pequeñitos o estrechos donde existen raíces reales, donde vamos a tratar de buscar esos subintervalitos donde exista una única raíz real. Finalmente, el proceso de aproximación, donde vamos a ver 3 de los métodos numéricos más importantes que existen. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a la primera parte, el primer paso, que era la parte de acotación de raíces. Para acotar raíces vamos a hacer uso de 2 conceptos o 2 definiciones, 2 reglas muy importantes. La primera regla, que es interesante y es importante conocer el enunciado, se denomina regla de Descartes. Sea P de x igual a 0, una ecuación polinómica con coeficientes reales, supongamos que la sucesión de los coeficientes de esa ecuación, que son a sub 0, a sub 1, a sub n menos 1, a sub n, presenta b variaciones de signo, entonces el número de raíces positivas, el número de raíces reales positivas de ese polinomio es menor o igual que b y de la misma paridad. Para dar una cota para el número de raíces reales negativas, vamos a tener que hacer el cambio de variable p de menos x. Ya voy a explicar bien cómo es esto. Lo vamos a hacer con un ejemplo. Y para encontrar el intervalo de acotación, es decir, el intervalo de acotación, ¿en qué intervalo se encuentran todas las raíces reales de una ecuación algebraica de grado n? El intervalo de acotación se va a encontrar en el intervalo. Cuando pongamos ls es la cota superior de las raíces positivas de ese polinomio. Y li es la cota inferior de las raíces negativas. Para encontrar ese intervalo de acotación vamos a aplicar la regla de Laguerre. La regla de Laguerre establece que sea p de x un polinomio de coeficientes reales con el coeficiente principal a sub 0 positivo. El coeficiente principal, presten atención acá, siempre tiene que ser positivo. Sea ls el límite superior, también va a ser una cota superior, es decir, va a ser mayor o igual a 0, el menor número entero positivo, tal que la división del polinomio por el término x menos ls, todos los coeficientes y el resto obtenidos en la división serán mayores o iguales a 0. Entonces, fíjense, acá dice mayores o iguales en el lema. Nosotros lo vamos a estipular como siempre mayores. Y ya les voy a decir por qué. Entonces, ese límite, ese ls es una cota superior de las raíces reales de la ecuación. Es decir, que si eres una raíz real de ese
de esa ecuación polinómica se puede asegurar que siempre esa raíz va a ser menor o igual que esa cota o ese límite superior. Sabemos que se pueden encontrar infinitos valores de esa cota que verifican la hipótesis de este lema, aunque nosotros siempre vamos a intentar de buscar siempre la menor posible, es decir, la más chiquitita. Para calcular una cota inferior de las raíces, en este caso negativas, vamos a tener que hacer el cambio de variable y igual a menos x. De esta manera vamos a encontrar el LI, que es la cota inferior de las raíces negativas. Ahora van a ver, vamos acá. Vamos a ver un poquito rápidamente lo de la separación de raíces y de ahí me voy a ir a un ejemplo formal. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que existe una raíz real? La separación consiste en encontrar subintervalos incluidos en el intervalo de acotación, de manera que tengamos la garantía de que dentro de ese subintervalo existe una única raíz. Existen distintos métodos de separación. Lo que nosotros vamos a ver es que a medida que vamos haciendo las divisiones, vamos a ir analizando los signos de los restos y nos vamos a detener en cuando se produzca que el signo de el polinomio en A sub i por el signo del polinomio en B sub i sea menor a 0. Es decir, que acá se va a producir un cambio de signo. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué estamos analizando esto? Fíjense, si nosotros consideramos un intervalo AB, en este intervalo AB podemos ver en esta gráfica que existe un cambio de signo de la función, porque la función en A es positivo, la función en B es negativo, y en ese intervalo la función corta el eje del eje X. Es decir que estamos haciendo uso del teorema de Bolzano. No sé si se acuerdan del cálculo. El teorema de Bolzano nos decía que si f es una función continua en el intervalo AB y si además en los extremos del intervalo la función toma valores de signos opuestos, en este caso f de A y f de B son de signos opuestos, es decir, que se verifica esta expresión f de A por f de B es menor a 0, entonces existe por lo menos un punto intermedio psi perteneciente a ese intervalo AB en el cual se verifica que la función psi es igual a 0. Es decir, que tenemos una raíz. Lo que nosotros estamos buscando es este caso ideal, que en el intervalo AB haya un cambio de signo y obtengamos una única raíz. Aunque puede llegar a pasar esta otra situación en el cual, fíjense, en el intervalo AB existen varios cambios de signo. ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué pasa esto? Y porque la diferencia entre esta situación y esta otra es que el intervalo AB en este caso es muy grande. Nosotros por eso vamos a buscar subintervalos muy pequeñitos, muy estrechos. Bien, antes de seguir, porque yo ahí ya me voy a la parte de aproximación y no quiero, vamos a hacer un ejemplo. A ver, acá. Voy a agregar una página y vamos a comenzar a realizar un ejemplo. Obviamente en esta primera parte, como les dije, vamos a comenzar trabajando con el caso más simple, que es una ecuación polinómica. Y después voy a empezar a introducir distintas situaciones, distintas ecuaciones trascendentes. Bien, entonces, en el primer ejemplo que vamos a trabajar, en el ejemplo 1, la ecuación polinómica es una ecuación pequeña, es x al cubo menos
es decir, es de tercer grado. Podría haber usado una más de grado superior, pero como para comenzar, opté por esta. Esta es una ecuación de tercer grado, según el teorema fundamental del álgebra, que nos dice que toda ecuación de grado n tiene n raíces en el campo de los números complejos. Es importante que se pasen ese teorema y que lo tengan claro. Teniendo en cuenta esto, esta ecuación de tercer grado tiene 3 raíces en el campo de los números complejos. Y si estamos trabajando en el campo de los números complejos, ¿cómo pueden ser esas raíces? La primera situación es que las 3 raíces sean raíces reales. Esas 3 raíces pueden ser coincidentes o distintas. Bien, o también puede darse la situación de que tenga solamente una raíz real y un par de raíces complejas conjugadas. Ahora vamos a ir analizando, vamos a ir aplicando la regla de Descartes y la regla de Laguerre para encontrar formalmente el número posible de raíces positivas, el número posible de raíces negativas y el intervalo de acotación. Y también vamos a encontrar, o vamos a intentar primero buscar los subintervalos donde se encuentran las raíces reales, y obviamente si llegase a existir alguna raíz entera, también la vamos a poder detectar aplicando este procedimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar qué decía la regla de Descartes. La regla de Descartes entonces nos va a ayudar a identificar el número posible de raíces reales de una ecuación polinómica, sin necesidad de graficarlo o resolverlo formalmente por otros métodos. ¿Qué establece esta regla de Descartes diciéndolo así de manera sencilla? Establece que el número posible de raíces positivas de un polinomio o de una ecuación polinómica va a ser igual al número de cambios de signo de sus coeficientes. Siempre teniendo en cuenta que los coeficientes los vamos a ordenar de mayor a menor. Bien, y esos cambios de signo, vamos a ver ahora, para este ejemplo, siempre, primero vamos a analizar los cambios de signo y de ahí vamos a ver cómo se analiza. Voy a tomar el color rojo y vamos a ver, fíjense, el coeficiente del término cúbico, es decir, de x al cubo, es 1, que es positivo, mientras que el coeficiente del término cuadrático es menos 3, que es negativo. Acá hay un cambio de signo, entonces lo voy a representar con este piquito. Bien, fíjense, acá el coeficiente de x al cuadrado del término cuadrático es menos 3. El coeficiente del término lineal es menos 5. ¿Hay cambio de signo? No, porque los dos son negativos. Bien, sigamos. El coeficiente del término lineal es negativo, pero el coeficiente, es decir, el término independiente es positivo. Acá hay un cambio de signo. Bien, entonces, ¿cuántos piquitos tenemos acá? Tenemos 2 cambios de signo, que estos piquitos en rojo nos están indicando la cantidad de cambios de signo. Es decir, que podemos decir que el número de raíces positivas, acá le voy a poner, el número de raíces positivas es 2 o 0. ¿Se acuerdan que en el enunciado decía es igual o menor al número de cambios de signos en una paridad de 2? ¿Qué quiero decir esto? Que las raíces pueden ser o 2 positivas o 0. Y en este caso, ¿por qué pasa eso? O las dos son reales o no hay ninguna real y las raíces pueden ser complejas. Bien, un par de raíces complejas conjugadas. Una vez que ya hemos determinado el número de raíces positivas, vamos a hacer uso de un cambio de variable para poder determinar, si bien la regla de Descartes fue enunciada para determinar el número de raíces positivas,
Y gracias a los conceptos definidos anteriormente de polinomios o expresiones polinómicas equivalentes, etcétera, etcétera, nosotros podemos hacer uso de hacer un cambio de variable para determinar el número de raíces negativas, para lo cual vamos a, haciendo el cambio de variable para obtener, en este caso, el número de cambios de signo o el número de raíces negativas, vamos a decir que x es igual a menos y. Bien, o lo que es lo mismo, y igual a menos x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde dice x, ahora voy a poner menos y. Fíjense, nos va a quedar menos y al cubo menos 3 por menos y al cuadrado. Puedo usar la variable y, puedo usar la variable t, la variable que ustedes quieran, no hay problema. Menos 5, porque acá decía menos 5 por x, pero x es igual a menos y más 4 igual a 0. Ahora vamos a aplicar las propiedades y la regla de los signos. Base negativa, exponente impar, negativo. Menos y al cubo. Menos, base negativa, exponente par, positivo. Menos 3 y al cuadrado. Menos por menos, más. Más 5y. Más 4 igual a 0. Y ahora con rojo voy a marcar los cambios de signo. Fíjense, el coeficiente principal es negativo, es menos 1. El coeficiente del término cuadrático es negativo, no hay cambio de signo, porque es negativo a negativo. El coeficiente del término lineal es positivo, entonces acá sí hay un cambio de signo. Después, aquí tampoco hay cambio de signo porque fíjense, pasa de positivo a positivo. Entonces, el número de raíces negativas es 1. Y en este caso no tiene sentido restarle 2 a este valor porque, fíjense, no existen raíces negativas. O sea, no existen raíces en este caso porque es cantidad, esto es número de raíces. No existe una cantidad de raíces negativas, no tiene sentido. Entonces, fíjense, el balance nos estaría dando. Esta ecuación de tercer grado, sabemos que por el teorema fundamental del álgebra, toda ecuación en el campo de los números complejos tiene, en este caso de tercer grado, tiene 3 raíces. Acá tendría 2 positivas más una negativa, 3 raíces. Estaría dando el balance perfecto. Bien, una vez que ya hemos determinado esto, el siguiente paso es encontrar el intervalo de acotación. Pero antes, veamos otra situación. ¿Qué hubiese pasado? Supongamos que no sea una ecuación de tercer grado, sino hubiese sido de quinto grado. Y que acá nos hubiese dado 3 cambios de signo. ¿Cómo hubiésemos determinado el número de raíces positivas? Hubieran sido 3 o 1. ¿Por qué? 3 porque son 3 cambios de signo. Y acuérdense que según el enunciado de la regla de Descartes, puede ser menor o igual en una paridad de 2. Es decir, que a 3 le resto 2. 3 menos 2, 1. Por eso digo yo que si hubiese sido una ecuación polinómica de quinto grado y de haber encontrado 2 positivas, nos hubiera dado la posibilidad de que fuesen 3 negativas o 3 reales negativas o una real negativa y obviamente un par de complejas conjugadas. Bien, quería hacer esta aclaración para poder seguir con el tratamiento. Pero antes de eso, bien, siguiendo el análisis, vamos a encontrar el intervalo de acotación, para lo cual tenemos que acordarnos de lo que nos decía
la regla de Laguerre. La regla de Laguerre, nos acordemos que es este tratamiento que estamos aplicando ahora exclusivamente para las ecuaciones polinómicas, es decir, sea una ecuación polinómica de la forma Pn de x igual a 0, vamos a encontrar el intervalo de acotación, es decir, que la regla de Laguerre me sirve para encontrar el intervalo de acotación, que lo abreviamos como IA, el intervalo de acotación que está formado por en los extremos son de este intervalo el límite inferior o la cota inferior y la cota superior, el LS, del intervalo que contiene todas las raíces reales, tanto positivas como negativas de esa ecuación polinómica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder aplicar la regla de Laguerre es que tenemos que, esto a no olvidarse, ordenar y completar la ecuación polinómica. Siempre. Bien. Otra cosa importante, bueno, voy a copiar de vuelta el ejemplo que venimos trabajando, que es x al cubo menos 3x al cuadrado menos 5x más 4 igual a 0. Esta ecuación polinómica ya está ordenada, fíjense, en forma decreciente y está completa, no le falta ninguno de los términos. En el caso de que faltase algún término, acuérdense que hay que completarlo con 0. Bien, entonces la regla de Laguerre, acuérdense que consistía en dividir para encontrar el límite superior del intervalo de acotación, vamos a dividir este polinomio por el factor x menos l, donde l va a ser un número natural, positivo, obviamente, acuérdense que los números naturales son los que usamos para contar. Y el resto también tiene que ser un número positivo o 0. En el caso de que el resto fuese 0, vamos a ver que encontramos una raíz entera. Para hacer esta división, nos vamos a acordar de la regla de Ruffini, que es la que aprendimos en la secundaria, para lo cual copiamos los coeficientes, siempre en forma ordenada y completa. Menos 1, menos 3, menos 5 y 4. Acuérdense que yo voy a estar dividiendo en el factor x menos l, donde l es un número natural. Entonces vamos a hacer esta tablita, bien, donde acá yo voy a dividir en el factor x menos l, donde l va a ir tomando distintos valores. Por ejemplo, el valor 0. Cuando yo empiezo a dividir, acuérdense cómo era Ruffini. Bajábamos el coeficiente principal. Lo voy a hacer la flechita. Bien. Y después multiplicábamos estos dos valores. Este valor lo multiplicaba por este. Bien. Acá voy a poner el por. Lo colocábamos aquí al resultado. Y después realizábamos la suma. Entonces, bajo el 1. 0 por 1, 0. Al 0 lo coloco aquí. Bien, lo voy a escribir acá aunque no corresponde. Porque no quiero escribir, quiero acá poner directamente el resultado. Después sumo, menos 3 más 0 es menos 3. Entonces, voy a borrar esto para que no quede feo. Esto es un igual. Bueno, 0 por 1, 0. Menos 3 más 0 es menos 3. 0 por menos 3, 0. Menos 5 más 0 es menos 5. 0 por menos 5, menos 5. Perdón, 0 por menos 5
es 0. 0 más 4, 4. Bien, esto no tiene mucho sentido de ser, pero lo vamos a realizar. ¿Por qué? Porque ahora fíjense qué va a pasar cuando yo lo divida en 1. Voy a elegir otro valor, sigo 0, 1, 2, 3 y así voy a ir consecutivamente. Bajo el 1. Multiplicamos estos dos. 1 por 1, 1. Después al resultado de este producto lo voy a sumar con el coeficiente menos 3. 1 menos 3 es menos 2. Vuelvo a multiplicar 1 por menos 2, menos 2. A ese resultado lo sumo con menos 5. Menos 2 menos 5 es menos 7. Multiplico 1 por menos 7 es menos 7. Menos 7 más 4 es menos 3. Y aquí me paro. Fíjense, ¿se acuerdan del teorema de Bolzano que decía cuando f de A por f de B era menor a 0, es decir, que hay un cambio de signo? Y ese cambio de signo lo estoy analizando aquí en estos restos. Ven que acá es... Uy, perdón. Voy a borrar esto. Bueno, acá hay un cambio de signo. Este coeficiente es positivo y este es negativo. A este cambio de signo lo voy a marcar y digo que en el subintervalo 0, 1, en el subintervalo 0, 1 existe una raíz real. Esto es muy importante. Simplemente empecé a dividir y ya veo que encontré un subintervalo. Fíjense, acá no estoy solamente en la etapa de la acotación, sino también estoy en la etapa de la separación. No solamente voy a encontrar los límites de este intervalo de acotación, sino también voy a ir detectando, identificando los subintervalos donde están las raíces reales. Ya encontré el primero. ¿Se acuerdan que de acuerdo a la regla de de Descartes habíamos visto que íbamos a encontrar dos raíces reales positivas? Bueno, aquí en el intervalo 0, 1 ya sabemos que está la primera. Ahora vamos a encontrar la segunda, para lo cual tengo que seguir dividiendo. 0, 1 voy a probar ahora con 2. Bajo el 1 y multiplico 2 por 1, 2. 2 menos 3 es 2 menos 3 es menos 1. 2 por menos 1, menos 2. ¿Sí? Menos 2 menos 5 es menos 7. 2 por menos 7 es menos 14. Menos 14 más 4 es menos 10. Aquí, fíjense, menos, menos, no hay cambio de signo. Los dos son negativos, tengo que seguir porque acá no pasa nada. Voy a seguir agrandando la tablita. Perdón. Se me quedó tildada. A ver. Ahí está. Perdón, apreté sin querer el botoncito del lapicito. Sigo. Ahora divido con 3. Bajo el 1. 3 por 1, 3. Menos 3, 0. 3 por 0, 0. Menos 5 es menos 5. 3 por menos 5 es menos 15. Más 4 es menos 11. Seguimos sin que pase nada. Ahora divido en 4. Bajo el 1. 4 por 1, 4. 4 menos 3, 1. 4 por 1, 4. 4 menos 5 es menos 1. 4 por menos 4, 4 por menos 1 es menos 4. Más 4 es 0. Bien, el resto es 0. Si el resto es 0, nos está indicando que x igual a 4 es una raíz entera. Esto es muy importante. Cuando el resto es 0, hemos encontrado una raíz entera.
cuando existe un cambio de signo entre los restos, hemos encontrado un subintervalo donde todas las raíces, existe una raíz real. Pero bien, ¿qué estábamos buscando nosotros? Encontrar el intervalo de acotación. ¿Y cuándo lo vamos a encontrar? Cuando después de aplicar la regla de Laguerre, que es esta, que en sí estamos dividiendo el polinomio Pn de x, en este caso nuestra ecuación de tercer grado, nuestra ecuación polinómica de tercer grado, en el factor x menos l, estamos dándole distintos valores. ¿Cuándo termino este procedimiento? Cuando todos los coeficientes, bien, de esta ecuación sean, de esta división, de este cociente, sean positivos y distintos de 0. Fíjense, todavía no he llegado al límite superior porque acá hay un coeficiente que es negativo. O sea que tengo que seguir dividiendo. Voy a probar ahora con 5 bajo el 1. 5 por 1, 5. Acá, fíjense, tenemos dos opciones. O seguimos trabajando con los coeficientes originales, estos que están dibujados acá en negro, que son los coeficientes de la ecuación original, o también ya al encontrar una raíz entera, podemos trabajar con los coeficientes de esta expresión, que es una expresión deflacionada. Bien, es indistinto. Generalmente a mí me gusta trabajar con estos coeficientes porque yo ya trabajo de esta manera y trabajo menos. Porque al bajar el coeficiente principal, 5 por 1, 5, le sumo 5 por 1, 5 más 1, 6. Bien, o podemos, bueno, es indistinto. Ya que estoy acá, termino con esto. Bajo, fíjense, ¿qué estoy haciendo? Estoy bajando este coeficiente. Y sigo dividiendo. 5 por 1, 5. Más 1, más este 1, obtengo el 6. Ahora, 5 por 6, 30. Menos 1 es 29. Ok. ¿Cómo son estos tres coeficientes? Positivos. Entonces, como los coeficientes son todos positivos y distintos de 0, decimos que el límite superior o cota superior que ya hemos encontrado del límite superior de nuestro intervalo de acotación es 5. Bien, ya lo encontramos y lo voy a reservar. Esto es muy importante. Hasta aquí nosotros hemos obtenido el límite superior del intervalo de acotación. Tenemos que encontrar ahora el límite inferior. Pero para encontrar el límite inferior, recurrí al cambio de variable, a la expresión, a la ecuación que hemos logrado cuando hicimos el cambio de variable. ¿Se acuerdan? Cuando determinamos el número de raíces negativas. Esta ecuación es la que a mí me interesa retomar, copiar para poder encontrar ahora el límite inferior. Entonces voy a copiar esta ecuación, me la llevo para obtener el límite inferior. Bien, entonces nuestra ecuación, que es la que logramos haciendo el cambio de variable x igual a menos y, es menos y cubo menos 3y cuadrado más 5y más 4 igualado a 0. Bien, una particularidad muy importante. Laguerre exige que el coeficiente principal sea siempre positivo. Por lo tanto, en este ejemplo, fíjense, el coeficiente principal es negativo. No puede ser. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar miembro a miembro por menos 1. Al multiplicar miembro a miembro menos 1, la ecuación, entonces, voy a hacer esa aclaración. Como el coeficiente principal es negativo, debemos multiplicar
miembro a miembro, miembro a miembro por menos 1. Al multiplicar miembro a miembro por menos 1, fíjense, en el segundo miembro no se altera nada, pero sí aquí solucionamos nuestro inconveniente. Entonces nos va a quedar y al cubo más 3y al cuadrado menos 5y menos 4 igual a 0. Acuérdense que siempre completo y ordenado, copiamos los coeficientes, como siempre, 1, 3, menos 5 y menos 4, y aplicamos, como ya hemos visto, su fin. Voy a dividir en el factor x menos l, donde l en este caso van a ser siempre números naturales. Entonces voy a tener que escribir el primer número, que es 1. Bajo el coeficiente principal. 0 por 1, 0. 0 más 3, 3. 0 por 3, 0. Menos 5, menos 5. 0 por menos 5, 0. Menos 4, menos 4. No pasa nada, lo dejamos tal cual. Sigo dividiendo, ahora 1. Bajo el 1. 1 por 1, 1. 1 más 3, 4. 1 por 4, 4. Menos 5, menos 1. 1 por menos 1, menos 1. Menos 4, menos 5. Bueno, los dos negativos, no pasa nada, seguimos. Vamos con el 2. Bajo el 1. 2 por 1, 2. 2. 2 por 1, 2. 2 más 3, 5. Acuérdense que trabajo con la primera. 2 por 5, 10. 10 menos 5, 5. 2 por 5, 10. 10 menos 4, 6. Aquí ya llegué, fíjense cómo son todos los coeficientes. ¿Cómo? Todos los coeficientes de este cociente, porque acá acuérdense que son los coeficientes del cociente, son positivos y distintos de 0, entonces decimos que el límite inferior, acuérdense que acá yo hice el cambio de variable, x igual a menos y, es decir que en este caso estos valores son negativos. Bien, porque estos serían los valores de y. Esto formalmente aquí tendría que ser un y. ¿Sí? Entonces, si y es 2, en este caso x es menos 2. Es decir, que el límite inferior es menos 2. Y otra cosa importante. Acá hay un cambio de signo que no lo he dicho antes. Fíjense, aquí el gesto varía de negativo a positivo. Entonces, al haber un cambio de signo, y que es muy importante darse cuenta, en el intervalo menos 2, menos 1, porque acuérdense que estamos en el campo de la parte negativa, existe un subintervalo donde existe una raíz de A. Y está buenísimo que pase esto porque cierra el balance. ¿Se acuerdan el balance? El resumen. Entonces, dada la ecuación polinómica x al cubo menos, porque creo que quedó, x al cubo menos 3x al cuadrado menos 5x más 4 igual a 0, hemos encontrado que el intervalo de acotación es el intervalo cuyo límite inferior es menos 2 y el límite superior, por lo que habíamos visto en la parte anterior, habíamos visto que era 5. Este es el intervalo de acotación, menos 2, 5. Hemos encontrado una raíz entera, ¿se acuerdan? En x igual a 4,
y hemos encontrado los subintervalos, es decir, que hemos acotado y separado. Hemos acotado, hemos encontrado el intervalo de acotación y ahora hemos separado los subintervalos donde existen raíces reales que son, en este caso, el negativo y el positivo, que era el 0,1.